Hola, bienvenidos un día más a mi canal Víctor Tasende. Yo soy Víctor Tasende, por ahora sigo siendo yo. Y esta vez os traigo un vídeo que, bueno, he partido en tres vídeos que voy a hacer, porque este año, como sabéis, pues hice varias pruebas y una primera parte del año donde hice el Gran Mes Tasende, ¿no? O sea, fue una consecución de varias pruebas y voy a traer ahora tres vídeos en donde en el primero explicaré qué ha sido el Gran Mes Tasende, en el segundo vídeo por qué el Gran Mes Tasende y en el tercer vídeo las conclusiones del Mes Tasende. Entonces vamos a empezar y en este primer vídeo os explicaré qué ha sido el Gran Mes Tasende. La verdad es que el Gran Mes Tasende fue una locura, ¿no? Si lo pienso fríamente, hasta parece que no ha sido tanto, ¿no? Pero si nos ponemos a analizarlo, fue una locura. Desde el primer momento que diseñé el calendario de las 6 pruebas, en el momento de hacer cada una de ellas hasta que las completé, ¿no? Fue una verdadera locura. Lo cierto es que el Gran Mestasende se completó y estuvo formado por primero una maratón, después una media maratón, después el Ironman, un medio Ironman, otro Ironman y un desafío de una ultra de carretera, ¿no? La maratón fue en Coruña, la media maratón en Barcelona, el Ironman de Lanzarote, medio Ironman de Coruña, Ironman de aquí de Galicia y una ultra de carretera en Dumbría, también aquí en Galicia. Y la verdad es que fue compaginar trabajo, entrenamientos, vida personal, vídeos con todos vosotros. Y al final, pues esto, aunque sea una locura, no es más que un hobby, ¿no? Del día a día y que hubo que compaginarlo todo. Lo cierto es que todo empezó con mucha ilusión y muchas ganas de que llegara ya el momento en la maratón aquí de mi casa, con muchos compañeros y amigos. Y la verdad es que pude disfrutar y sufrir también. Era la primera prueba, los nervios y las ganas estaban. Había una balanza de que se decantaba, bueno, estaba muy empatado. Pero la verdad es que el poder empezar eso aquí y sobre todo en una prueba de casa, en una maratón de estas circunstancias, pues la verdad es que me gustó mucho. Y una semana después fue la Wings for Life, que en Barcelona, un nuevo formato de carrera donde un coche te perseguía a ti. Fue un nuevo formato que se realizó en 24 países a nivel mundial a la misma hora, simultáneamente, y no había una meta, un coche te perseguía a ti, ¿no? Esta carrera fue organizada por Wings for Life, que es la fundación en búsqueda de una cura o para las lesiones medulares, y Red Bull. Y bueno, pues como embajador de la prueba y de la marca, pues pude estar corriendo, disfrutando y sobre todo pues por esta gran causa que viví y conozco muy de cerca, ¿no? Y la verdad es que en el momento que me dijeron de participar no lo dudé y disfruté mucho y este año pues repetiré seguro al pie del cañón ahí el primero, ¿no? Porque al final lo más alucinante de esta carrera es que todo lo que se recaudó de cualquiera de los corredores de cualquier país y a nivel mundial pues fue para la Fundación Wings for Life, pues en el estudio de las lesiones medulares. Y eso bueno, la verdad es que fue una de las bazas más importantes que hizo que me convenciera para entrar a formar parte del proyecto. Y sin mucho tiempo a más, ya tocó volar de nuevo a casa, volver a trabajar y ya justo una semana después volver a coger otro vuelo a Lanzarote un día antes del Ironman. Y la verdad es que las ganas, la fuerza, la motivación pues iba mucho conmigo. Era la prueba que realmente más me había preparado, la que más estaba motivado, la que con más ganas la tomaba y la afrontaba. Y la verdad es que no fue mi carrera, porque me pasó de todo, pues sufrí como nunca en una distancia Ironman, en un triatlón, sufrí en el agua, sufrí en la bicicleta, sufrí corriendo, tuve problemas en el agua por muchos golpes, tuve problemas en la bicicleta respiratorios, donde mi media, bueno, del kilómetro 30 al 80 bajó a 16 y después del 80 hasta el 180 me recuperé y ya fui a 35 más o menos, 36. La maratón empecé a correr muy bien los primeros 5 kilómetros, después me empecé a tener vértigos y pues fue la verdad una maratón muy dura de 7 horas, pero al final se pudo colgar la medalla, ¿no? Y sin duda es de la medalla que más orgulloso estoy, porque como desde entonces siempre digo, pues fue mi Ironman, ¿no? Ahí realmente redefiní mi Ironman, porque para mí desde ese momento es algo más que un tiempo, ¿no? Y al final por los pelos, pero se pudo colgar esa medalla y volver a casa con ella. Y lo cierto que sin mucho descanso y entre trabajo y entrenamientos para mantener el cuerpo
y la mente pues alerta y preparados, pues tocaba afrontar otra media distancia Ironman, donde en esta media distancia pues era en casa, era diferente, en un entorno que controlaba, un entorno que estaba entrenado, en un entorno en que entrenaba mucho y al lado de casa para facilitar el descanso. Pero lo cierto es que quise ser muy cauto y desde el primer momento pues me dije y dije a los de mi entorno que bueno, la natación me la iba a tomar con calma, la bicicleta pues iba a ser rodar y después pues acabar la media maratón. Lo cierto fue que entré en el agua, fue muy dura la verdad la natación, pero cuando salí del agua y vi que había hecho el mejor tiempo que nunca había hecho, pues eso me motivó y me subí a la bicicleta, como siempre haciendo la transición, pues como para mí es necesaria hacerla, y empecé a rodar, ¿no? Y estaba rodando ya muy cerca de lo que era mi umbral de sufrimiento, y como una media de 30 más o menos, y resulta que toda la gente me pasaba como si estuviera parado, ¿no? Entonces eso hacía que me impulsase un poco más. Y al final, como eran 5 vueltas a la propia ciudad donde vivo, pues todo el mundo apoyaba, todo el mundo te gritaba, todo el mundo te animaba, y la verdad es que eso hacía que tuvieses un puntito más, ¿no? Entonces al final no me fue posible aguantarme y tiré y al final pues hice los 90 kilómetros en 3 horas 50 o algo así. La verdad es que en un muy buen tiempo para mí, y me bajé ya con la idea de ya mira, ya llegadas a estas alturas, si tengo que romper pues rompo en la media maratón y ya está. Y sorprendentemente pues corrí lo que pude y al final pues hice una media maratón de 1 hora 50 también, y al final pues yo fui el primer sorprendido, donde mi rendimiento y el resultado fueron muy positivos, siendo que una semana antes había hecho el Ironman de Lanzarote, donde había tenido las peores sensaciones del mundo, había sido mi peor prueba, y aún encima ya estamos diciendo que era la cuarta prueba del mes, ¿no? Pero aún así fue la mejor sin duda y con las buenas sensaciones. Y este año también, si me coincide por calendario, repetiré, porque fue una pasada en mi propia ciudad con la gente, y eso pues hay que disfrutarlo cada año, porque sin duda no podemos dejar pasar esa oportunidad. Y para mí fue un impulso muy grande el entrar en la plaza, bueno, en la plaza mayor de mi ciudad, en Coruña, en el ayuntamiento, y que se escuchara mi nombre por megafonía y gritar, ahí viene Víctor Tasende, que viene de la Tita, no sé qué, el gran mes. Y mientras estaba haciendo la transición estaban contando, ¿no? Entonces, al final todos esos puntos positivos hicieron que volase literalmente para lo que yo suelo hacer en estas pruebas, ¿no? Y fue una muy bonita prueba para realizar. Y lo cierto es que aun con la emoción en el cuerpo, cada vez más y más cansado, pero también más motivado por ver lo que iba consiguiendo, pues tocaba afrontar una ultra de carretera en una segunda edición aquí en un ayuntamiento que se llama Dumbría, donde era el segundo año que me invitaban, y la verdad es que no podía renunciar el ir, porque ya me habían el año pasado tratado muy bien, y la carrera era magnífica y estupenda, y este año quería repetir. Y lo cierto es que era una carrera bastante viable, una carrera, bueno, dentro del desnivel que podía tener, asequible para lo que estaba viniendo haciendo. Y la verdad es que me lo tomaba como pues, un entrenamiento de un sábado por la mañana. Pero ni mucho más lejos de la realidad, ¿no? Porque empezamos a las 10 de la mañana con un buen día, el sol, no hacía aún mucho viento, pero las condiciones fueron totalmente cambiando. Se levantó un viento que era muy difícil de gestionar, sobre todo en las bajadas. Cuando entraba viento de lado, empezó a llover como hacía muchísimo tiempo que no llovía aquí, y la verdad es que al final de 115 kilómetros que eran, se volvió, durante 20 disfrutamos, y todos los demás pues fueron un sufrimiento, donde la verdad es que descubrí cómo a veces en una carrera tan a priori que te planteas asequible como un entrenamiento, y hasta que parece que le faltas un poco al respeto a la distancia que es y al hecho de serlo, diciendo que es un entrenamiento, se puede volver tan duro, ¿no? Y ahí la verdad es que me puso los pies en el suelo de demostrarme que cada carrera, cada momento, cada entrenamiento hay que tomárselo pues muy en serio, y como si fuese pues para morir en el intento ganando una medalla. Y aunque durante la prueba sí que es cierto que hubo momentos muy duros, y de pensar que hago aquí, la verdad es que viendo lo que había vivido anteriormente en ningún momento pensé en abandonar. Y dije, aunque me lleve 10 horas llegar o los que sean, pues yo me cuelgo esa medalla. Y al final, con más pena que gloria, aunque hay mucha gloria al colgarme la medalla, pues pude completarla, ¿no? Y vivirlo otra vez con todos los compañeros, amigos, en ese entorno idílico,
bueno, pues con una cascada, que es la primera cascada de agua dulce, bueno, es una de las cascadas más grandes de Europa de agua dulce que desemboca en mar, pues bueno, es una pasada. También hay que decir que es muy duro, sobre todo el último puerto de primera categoría, que es así. Pero la verdad es que fue maravilloso. Y fue como ese día pude colgar la quinta medalla de las 6 que me había planteado escasamente un mes antes, donde cada una que estaba ganando pues para mí era un premio y sobre todo una motivación para ir a por la siguiente. Y tras esta quedaba pues la que iba a ser la última medalla, ¿no? La medalla también que podía tomarla con más ilusión, una distancia Ironman en mi casa, en Galicia, con compañeros y amigos, y era la que quedaba, ¿no? Y qué mejores condiciones. Y es que al final, pues casi pasándome un mes entre entrenamientos, trabajo y pruebas, y llevar pues acumulados ya más de 1000 kilómetros en bicicleta, más de 200 corriendo y más de 30 nadando, pues tocaba afrontar la última prueba, ¿no? Y la verdad es que las ganas eran bastantes, las fuerzas eran muy limitadas y hay que decir que era una distancia Ironman, que hay que tomárselo en serio. Y yo a priori iba muy motivado, no iba a ser fácil, ya lo sabía, pero los circuitos también los había probado. Y bueno, pues con todas las ganas y la ilusión, pues cogí el coche, la bicicleta, el material y me dispuse a preparar todo, ¿no? Y horas después descubriría que mucho más allá de la realidad que yo había pensado, se iba a frustrar todo. Ya que desde el primer momento todo fueron problemas, desde el primer momento pues desde todos lados nos dieron palos, no nos dejaron grabar por parte de la organización, por parte de algunos sponsors pues pusieron muchos problemas y la verdad es que ya antes de empezar la prueba y unas horas antes pues imaginaros, ¿no? Si cualquier deportista como deportista está preparando una prueba de estas características y tiene todos los nervios, la presión y todo lo que ello conlleva, tener que levantarse y hacer una carrera de esas características, yo además, aparte de todo eso, tenía planeado grabar de unas ciertas maneras, hacer ciertas cosas y todo eso se truncó, ¿no? Entonces, pues había que tirar un poco de lo épico, de lo que había hecho, pues para sacar fuerzas, porque la verdad es que motivación no tenía ninguna y bueno, pues es cierto que hasta ahora no lo había dicho, pero yo a pocas horas de empezar, de que fuese la salida, yo no tenía ganas ningunas de salir y es más, estuve a punto de no salir porque decía, ¿para qué? Si esto ya lo hice, yo esto ya me he demostrado que lo puedo hacer y a la gente que está intentando impedir que yo mañana hiciese esa prueba, o sea, que al día siguiente hiciese esa prueba, yo ya había demostrado que había hecho dos, o sea, era tontería. ¿Qué pasa? Me vine para casa, me intenté tranquilizar un poco, pasaron las horas, no di dormido nada, y de camino allí pues volvió a pasar un poco lo mismo. Quedaba como 2 horas para la carrera y la verdad es que no las tenía nada conmigo. No porque no pudiese acabar, no porque no me creyese que pudiese acabar, si con horas iba a acabarlo. Y aparte sabía que podía hacerlo y estaba entrenado. El problema es que tampoco necesitaba demostrarle a esa gente que estaba impidiendo que lo acabase que lo podía acabar. Porque yo a mí mismo yo ya sabía que había acabado dos. Y yo estas pruebas yo no las hago para ganarle a nadie porque nunca me considero mejor que nadie. Yo intento superarme a mí mismo y cada vez pues ser mejor que yo mismo. Y es que si no voy a ganar y ser el primero, yo la verdad es que tampoco tengo la necesidad intrínseca de decir, pues le he ganado a ese o ese o ese, no, yo me he ganado a mí mismo, ¿no? Entonces, al final, pues se decantaba todo de decidir de no salir. Y al final, pues un poco por cabezonería y gracias a todos vosotros que estabais ahí detrás y que me apoyasteis y demás, pues decidí ponerme en la meta, en la salida, pues por todos vosotros y sobre todo por la gente que también había entrenado conmigo y que eran su primer Ironman y que nunca pensaban que estarían en esa situación, pues simplemente pues para poder apoyarlos si llegaba un momento que los viese muy mal, ¿no? Y así fue como pues yo me predispuse a empezar la carrera, pero la verdad es que las ganas no eran muchas. Y bueno, como digo, tampoco quería darle la satisfacción a esa gente que pretendía no verme acabar ese día, pues conseguirlo, ¿no? Porque al final serían ellos los que hubiesen ganado. Entonces, pues me puse en la salida, después de haber verificado toda mi bicicleta, las ruedas y todo el material, me puse a nadar, nadé, sí que es cierto que fue mi peor natación en mucho tiempo, porque además salí muy mareado del agua, y hasta ese momento lo cierto es que yo no sabía por qué la gente se mareaba al salir del agua, porque a mí nunca me había pasado en mar. Y allí era agua dulce, al parecer tragué mucha agua, no me di cuenta y salí muy mal del agua. Y fui a la transición, estaba muy mal, hablando mal y rápido, muy jodido.
las fotos que me hicieron, bueno, pues en ese momento se ve que dices, ya acabó la carrera, ¿no? Porque no dices, la cara que tiene es una cara de que va a afrontar 180 kilómetros y 42 de una maratón, ¿no? Y en ese momento yo lo único que pensaba es, venga, va, tranquilo, Víctor, lo tuyo es la cabeza, no es el físico, físico hoy no hay, venga, estás muy cansado, ya lo sé, pero venga, motivación, la cabeza. Y justo cuando fui a coger la bicicleta, pues me encontré la rueda de adelante pinchada. Sí, pinchada. Sí, justo, hace 2 horas, 2 horas antes, había verificado todo, como en todas las carreras estaba todo bien, y me encontré la rueda pinchada. Sí, me la pincharon, efectivamente. Después me guardé esa cámara y al día siguiente pues revisamos y realmente estaba pinchada, me la habían pinchado. No sabemos a día de hoy quién fue, pero para que veáis pues una traba más, ¿no? Y bueno, pues en ese momento tuve que cambiar la cámara y venga, vamos, vamos, vamos. Y empecé a tirar y después, bueno, pues en los 180 volví a pinchar. Sí que es cierto que había puntos de, bueno, de recambios mecánicos, pero siempre que llegaba y preguntaba no había. Bueno, una serie de cosas. Cuando quedaba 1 hora para el cierre, yo por la velocidad a la que iba sabía que no iba a llegar, que tenía que apretar, estaba ya sin cámaras y tomé una decisión donde dije, pues o tiro todo lo que puedo, pincho, no llego, tiro todo lo que puedo, no pincho y llego, o voy como voy, no pincho y no llego, ¿no? Entonces apreté todo lo que pude y llegué a 10 minutos del corte y cuando estaba metiendo la bici ya estaba escuchando cómo estaban alabando al primero que entraba en meta, o sea, imaginaros la diferencia en tiempo que había. Yo no suelo andar con los de delante, ni mucho menos, pero imaginaros, ¿no? A mí me quedaba una maratón, mínimo 4 horas, y ya estaba llegando gente, ¿no? Entonces, pues me planteé, empecé a correr y llegó un momento que me dije a mí mismo, ¿no? ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué tienes que demostrarles a esos que te están diciendo que no? ¿Sabes? O sea, tengo que yo disfrutar, tengo que yo estar contento de lo que hago. Si ahora me mato aquí a correr para demostrarles que puedo llegar, ya a mí yo después esta prueba ni voy a tener recuerdo de ella. Entonces dije, no. Empecé a hacer lo que a mí me gustaba y poco a poco pues animando a la gente que me encontraba, a los compañeros y así fue pues como me divertí en esa parte final de de la maratón, pasando por ciertas rotondas y demás. Y bueno, pues al final me pude colgar la medalla y sin duda, con todos mis respetos a toda la gente que hace este tipo de pruebas, a la gente que ese día se colgó esa medalla, para mí esa medalla no significa nada, la verdad. No la tengo ni en el recuerdo ni en el pensamiento. Ya me han dicho si repetiré esa prueba, si la repito será porque hay alguien que me convence o con alguien que quiera hacerla, pero por iniciativa propia no la repetiré porque a mí personalmente pues el trato no fue bueno y después pues pasaron todas estas cosas. Pero también, a pesar de no estar orgulloso de esa medalla, por eso sí que es cierto que me la colgué y estaba contento pues por haber conseguido y haber callado las bocas de mucha gente, aunque a priori no era mi idea, pero como os imagináis pues en esa situación la euforia puede y era cierto también, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como en algo más de un mes, pues entre trabajo, pruebas, entrenamientos, pues salieron más de 1000 kilómetros de bicicleta, más de 200 corriendo y bastantes más de 30 nadando. Y la verdad es que fue superando muchísimo y con creces mis expectativas, todo lo que había diseñado y por lo que lo había diseñado. Y la verdad es que al final pues me demostré a mí mismo y a mucha gente que estaba a mi alrededor que bueno, con cabeza, esfuerzo, sacrificio, horas, fuerza, creo que ya lo dije, fuerza, y sobre todo muchas ganas y motivación, pues todo lo que emprendas, todo lo que te planifiques, si estás dispuesto a pagar lo necesario para conseguirlo, lo vas a conseguir, ¿no? Y, y yo fui el primero que cuando me senté en el sofá, y después de todo ese tiempo, parecerme tanto y tan poco, ¿no? Por un lado decir lo que he hecho, cuánto es, ¿no? Hay gente que se prepara en un año un Ironman y yo hice esto en un mes, ¿no? Y por otro lado decir, joder, qué poco, ¿no? Quiero más. Y bueno, pues ahí se terciaron pues ideas y pensamientos que fue después lo que llevé en la segunda parte del año y por lo que ahora pues vendrá este año, ¿no? Pero bueno, al final, si no tienes ganas, no lo vas a conseguir. Y si las tienes, lo vas a lograr y bien. Y yo, sin duda, en todo esto que había planeado, tenía muchísimas ganas, muchísima fuerza y muchísima motivación. Y al final,
pues fue el resultado final pues de este gran mes, ¿no? El gran mes Tasende. Pero bueno, al final también la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué este gran mes? ¿Por qué el gran mes Tasende, no? Bueno, pues como os dije antes, van a ser 3 vídeos. En uno pues os expliqué en este lo que ha sido el gran mes Tasende, en otro os explicaré el por qué y en el último os explicaré las conclusiones que saqué, que como veis ya tiene telita pues lo que ha pasado, ¿no? Así que nada, hasta aquí por hoy con el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a me gusta. Si nos ha gustado, ponerlo también y ponerme por qué. Y podéis suscribiros por aquí o por allá. Muchas gracias por todo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis dejarlo aquí abajo también, aquí abajo. Y para lo que sé, pues ya sabéis, yo soy Víctor Tasende y esto ha sido un día más en mi canal. Así que nada, muchas gracias.